Personal, María José, yo conozco que usted ha trabajado en temas de obras sociales, etcétera, su familia, etcétera. Pero en lo personal, ¿qué la motivó a aceptar esta candidatura a la vicepresidencia? Mis hijos Washington, porque yo estoy haciendo por ellos, las mamás que me están escuchando saben que hacemos todo por nuestros hijos. Y yo quiero que mis hijos y el del resto de ecuatorianos crezcan en el país en el que yo crecí, donde no habían divisiones, donde confiábamos los unos en los otros, donde podíamos salir al parque tranquilos, donde nuestros papás no estaban con el reloj viendo dónde estamos o nerviosos. Y eso es lo que quiero para mis hijos, que vuelvan a creer en este mágico y maravilloso país en el que vivimos. Y mire usted que justamente hemos trabajado esta semana, yo he redactado 50 preguntas en base a qué quiero para mis hijos y qué quiero para mis nietos, porque Así también las personas mayores ya estamos pensando en la siguiente generación y la siguiente generación, el futuro del país. Ahora, ¿cómo cree usted que se puede hacer realidad volver al Ecuador que antes decíamos que era una isla de paz, en donde haya unidad, cordialidad, cooperación, solidaridad y especialmente paz, María José? Dos cosas, Washington, que después de haber caminado tanto durante tantos meses y sobre todo conocer a tanta gente, es fundamental. El uno, volver a creer, o sea, la confianza que tenemos que tener los unos en los otros. Ya no estar divididos, no hay que dividirnos entre el sector privado y el sector público, los indígenas, los mestizos, los de la sierra con los de la costa. Tenemos que volver a confiar los unos en los otros. Y el trabajo en conjunto. Entonces, mientras no haya este trabajo en conjunto y seamos islas aisladas, además, valga la redundancia, no vamos a poder tener ese país que tanto queremos transformar. Lo hemos logrado, como tú sabes, yo trabajé en la Secretaría de Desnutrición Crónica Infantil y hemos logrado cifras maravillosas, sí, con el trabajo desde la Secretaría, pero también por la unidad, porque logramos trabajar en conjunto, gobiernos autónomos descentralizados, sociedad civil, empresa privada, fundaciones, organismos internacionales, el Estado central. Mientras no haya este trabajo en conjunto, trabajo en equipo y la articulación entre todos para encontrar una misma meta y un mismo objetivo, no vamos a poder cambiar las cifras. María José, pero en este aspecto es obvio que Daniel Noboa ha trabajado en función precisamente de estas grandes necesidades, pero es imposible que en el periodo de 15 meses haya podido resolver problemas que se arrastran inclusive hasta por décadas, y especialmente con malas decisiones que se tomaron en los últimos años. La democracia es importantísimo, la libertad, etcétera, para poder ejercer lo que es cómo hago para salir adelante, ¿no? Primero, hay todavía falta de educación para que las personas tengan un criterio propio y no se dejen engañar. El tema también ahora con las redes sociales, que es fácil mentir, engañar, decir un debate barbaridades y medias y después miente que algo queda, María José. Estos asuntos, la ciudadanía llega a un instante donde comenzó a desconfiar de los políticos, en fin, en general. Y finalmente la falta de un empleo pleno que hace que los ciudadanos hoy día todavía sigan pensando en la dádiva que se ofrece por parte de quien ofrece y ofrece en las campañas electorales. ¿Cómo hacer allí, usted que ha trabajado con las familias, y tratar de recuperar justamente a los niños que están con una desnutrición crónica? ¿Qué experiencias personales ha vivido usted como para decir, sí podemos salir adelante y sí podemos recuperar al Ecuador? Mira, hay tres cosas fundamentales. La una es el trabajo en equipo. Si bien el tiempo ha sido corto, desde que yo trabajé con el presidente Noboa y he trabajado con Daniel, hemos logrado cosas maravillosas para el corto trabajo que hemos tenido en este tiempo que yo estuve en la Secretaría. Son más de 5,000 niños salvados de esta condición de desnutrición crónica infantil. Son más de 5,000 chicas regresadas al sistema educativo, niñas que se habían quedado embarazadas antes de terminar el colegio,
que no estaban priorizadas dentro de la reinserción escolar. Entonces, un aumento del presupuesto hacia desnutrición crónica infantil. Entonces, primero, el trabajo en equipo es fundamental. Hemos demostrado que podemos tener cifras a corto plazo y vamos a tener mejores si es que trabajamos en conjunto durante más tiempo. La segunda es volver a confiar, es lo que tú dices. Hay una desconfianza en el vecino, en el político, en el empresario, y hay que volver a confiar. Yo sé que la confianza se gana, pero se gana con el trabajo, se gana demostrando, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Y la otra es trabajar en los problemas de raíz. No podemos resolver, uno de los ejemplos de seguridad. La seguridad sí, hay que resolverla con la policía, con los militares, pero en realidad tenemos que volver a reconstruir ese tejido social y hay que trabajar desde ahí. Entonces, son problemas como desnutrición crónica infantil, que 1 de cada 5 niños tienen y los estamos perdiendo. Son niños que no van a crecer ni física ni intelectualmente de forma adecuada. Entonces, son niños a los que le estamos perdiendo. Embarazo adolescente, es fundamental volver a hablar del tema. Es un tema duro, es un tema complejo por política, por temas religiosos, pero tenemos como Ecuador que sentarnos en la mesa, todos en conjunto, y resolver el problema. De ahí tenemos, bueno, agua segura, es fundamental que en esta época, por ejemplo, en la mayoría de comunidades en la sierra, no tienen agua segura todavía, no tienen agua potable. Salud mental para los jóvenes. Cuando vas y recorres todo el país, los jóvenes te piden, María José, tienen que empezar a trabajar sobre salud mental. Sí, la física entendemos que es importante, pero también la salud mental, y es real. Si no estamos bien como personas, ni física ni intelectualmente, no vamos a poder salir adelante. Y la última y el último con que hay que resolver, que hay que devolver, son 17 años que desde que se les arrebató al sector indígena la educación intercultural. Y es fundamental devolverle, de nuevo trabajar. ¿Y por qué? Porque somos un país mágico por esa pluriculturalidad que tenemos y no podemos perder nuestras raíces. Y son 17 años en el que ya no nos hemos enfocado en eso. Entonces, es resolver desde la raíz los problemas que tenemos como país y trabajar hacia allá. Sí, son problemas que no se resuelven a corto plazo, que además no necesariamente tienen rédito político, pero si no los trabajamos hoy, no los vamos a resolver nunca. Entonces hay que trabajar hoy para tener en un futuro ese Ecuador y transformar ese Ecuador para tener más justicia e igualdad. Estamos conversando con María José Pinto, candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Acción Democrática Nacional ADN, en binomio con el presidente Daniel Noboa. Lourdes. ¿Qué tal, candidata? Lourdes Guadamudi le saluda. He visto mucho su presencia en territorio, sobre todo en redes sociales. Incluso un gran equipo que la acompaña está de una u otra forma escuchando las necesidades de la población. Y usted ya se me adelantó un tanto y mencionó algunas tantas, ¿no? Como priorizar la salud mental en otras. Pero, María José Pinto, ¿qué proyectos nuevos trae y quiere sumar allá al proyecto político del presidente en funciones, Daniel Noboa, quien aspira también a la reelección? ¿Cuáles son esos proyectos que ha planteado María José Pinto sobre la mesa, bueno, conociendo también su trayectoria en temas sociales, ¿no? Lourdes, qué gusto estar aquí contigo. Y son, a ver, desnutrición crónica infantil, ya lo hemos trabajado, hay que seguir. Es fundamental, pero ya está trabajado. Al acceso a agua seguro también ya lo trabajamos poco desde la Secretaría, pero hay que trabajarlo con más fuerza. Pero embarazo adolescente, salud mental y educación intercultural se han dejado de lado. Son proyectos, son temáticas que tenemos que fortalecer, que tenemos que empezar a trabajar desde hoy articuladamente. ¿Y a qué me refiero con esto? A mí se me burlan de que hablo mucho de articular, pero en el Estado articular es trabajar en conjunto los distintos ministerios con una meta en común y hacia un mismo objetivo. Entonces, es eso.
Lourdes, es trabajar articulados todo el sector social para resolver estos problemas tan complicados que tenemos, que nos duelen, que muchas veces decidimos taparnos los ojos, pero ya no podemos hacerlo. Pero solo vamos a poder trabajar articuladamente si es que trabajamos en conjunto, no solo el Estado central, sino los gobiernos autónomos descentralizados, las fundaciones que ya hacen un maravilloso trabajo, trabajar también con ellas, con la empresa privada, con los organismos internacionales. Tenemos que trabajar así. Y lo que aprendí, y ese trabajo es el que da réditos en la desnutrición crónica infantil. Hace muchos años se trabajaba únicamente desde una visión de salud, por ejemplo, y no lográbamos bajar las cifras. Por eso tiene que ser integral, articulado, con todos quienes componemos el Ecuador y sentarnos en la mesa a trabajar realmente para mejorar este país. María José, algo clave que quisiera tocar es la situación actual que vive Pachacuti como brazo político y CONAIE, ¿verdad?, como organización social. Hay una división. Ayer, muy bien, cuando llegó a Riobamba, Daniel Noboa, se acercó ahí Guamán, que es el presidente de la Asociación de Indígenas de Chimborazo, y demostraron, también desde el oriente ecuatoriano, han demostrado que están con Daniel Noboa. En ese sentido, si dentro de sus planes como vicepresidenta, en caso de ser electa, usted va a recuperar, a devolver la educación pluricultural. Pero ¿cómo trabajar con la directiva de CONAIE? ¿Cómo trabajar con Pachacuti, ejemplo, en el materia legal dentro de la Asamblea Nacional? ¿Usted ya ha tenido acercamientos? ¿Ve alguna posibilidad de ese diálogo durante esta campaña? ¿La ha tenido, sí o no? Y en el futuro, en caso de estar en la vicepresidencia y tratar de hablar con los indígenas. Sí, Washington, tendremos justamente este vínculo directo con la vicepresidencia. He trabajado, como tú mismo mencionaste, y yo trabajado durante años con el sector indígena del norte, y hay que verdaderamente sentarse en la mesa, ser capaces de escuchar del un lado y del otro y empezar a resolver los pequeños problemas que han tenido. La educación intercultural es uno de esos proyectos. Quisieron dividirlos, quisieron terminar con el idioma, con la unión, y no puede ser así. Somos un país mágico gracias a esa pluriculturalidad que tenemos y no podemos perderla. Tenemos que volver a la educación intercultural bilingüe, tenemos que devolver el lenguaje, tenemos que devolver que la gente sepa de dónde viene, de dónde venimos, las raíces. Eso es lo que nos hace mágicos y no podemos perder. Entonces, hay que hablar, hay que sentarse en la mesa, hay que tener conversaciones. Las políticas públicas también tienen que tener un enfoque intercultural. Te doy un ejemplo. En la estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil no había un enfoque verdadero hacia pueblos y nacionalidades, y por ejemplo, en Sierra Centro es donde más desnutrición crónica infantil hay. Entonces hay que sentarse, hay que trabajar en conjunto para mejorar las cifras en todo el ámbito social, en conjunto con las comunidades y con sus líderes. María José, voy a tocar un tema hasta cierto punto sensible. María José Pinto procede de dos familias, paternas y maternas, industriales, que han tenido éxito en los negocios. Yo conozco a su padre. En el caso de Daniel Noboa, igual, ¿no? Con Álvaro Noboa, con Anabel Asín. Bueno, Anabel Asín más dedicada a la parte social también, pero exitosos. Y parte del discurso de la izquierda ha sido que los niños ricos como que van estigmatizando, y eso de querer por parte de Leonidas Issa ni un voto a la derecha, etcétera, etcétera, de los pobres contra los ricos contra los pobres. ¿Cómo ha manejado María José, cuando ha hecho obra social con los indígenas, este tipo de temas para que nunca exista brecha, sino que más bien exista acercamiento? Primero, ser auténtica, ser quien soy. Estoy orgullosa de mi historia, estoy orgullosa de mi familia, y la autenticidad es lo que te lleva a ganarte la confianza de la gente. Entonces, ¿cómo he trabajado? ¿Cómo me gané la confianza?
escuchando, sentándome en la mesa, compartiendo con las personas, compartiendo con ellos, diciendo la verdad, cuando no estoy de acuerdo, cuando sí estoy de acuerdo, pero respetando justamente el pensamiento alrededor. Yo dentro, cuando trabajaba en la empresa, nosotros fuimos parte del tema de la vacunación para la pandemia. Y yo misma me fui a hablar con las comunidades, hablé con los dirigentes para que vengan a vacunarse, porque el sector indígena no necesariamente quería vacunarse, era complicado. Me gané la confianza, logramos vacunar a las comunidades aledañas. Entonces es eso, es trabajar paso a paso, ganarte la confianza y de verdad aprender a escuchar. Bien, María José, justamente para no perder de pista este trabajo mancomunado que ya se ha venido realizando, no solo en campaña electoral con las organizaciones indígenas, pero ¿cuál es su criterio como candidata respecto a esta división que hay dentro de la cúpula indígena, ¿no? Hablando de Leonidas Issa y entre otros, que de una u otra forma han prácticamente hipotecado el país, ¿no? Con la candidata del correísmo Luisa González con 25 exigencias, no 25 sugerencias, con 25 exigencias. Ya el presidente Daniel Noboa lo dijo ayer, diciendo que están engañando al pueblo, al decir que tienen el apoyo de las organizaciones indígenas. Más bien ustedes en territorio están demostrando otra cosa, ¿no? Que el indigenado como tal, el indígena, el que sale a trabajar todos los días, está apoyando de una u otra forma a la otra propuesta que no es exactamente el correísmo. ¿Cuál es su impresión? ¿Cuál es su interpretación al respecto? Lourdes, lo que pasa es que les dividieron durante mucho tiempo y la cúpula ya no está tan fortalecida. Entonces, están divididos y hay muchísimos líderes indígenas, muchísimos líderes de cada comunidades. Acuérdate que cada comunidad tiene líder y que tienes que hablar con todos. ¿Hay que fortalecer esa unidad? Sí, hay que fortalecer esa unidad, definitivamente. Pero son años de división, son años que les dividieron, por ejemplo, entre los del norte y los del sur. Y hay que entender que las comunidades no necesariamente quieren lo mismo. A ver, las comunidades indígenas del norte versus la Sierra Centro no se manejan de la misma forma, no quieren lo mismo, no tienen las mismas preocupaciones. Las unas comunidades son más agro y las otras son más comerciales. Entonces, depende mucho de cada comunidad, de lo que te pide, de lo que quiere, y por eso tenemos que empezar a construir de nuevo esa unidad, esas raíces, esa cultura que hemos perdido durante tanto tiempo. María José, en el evento de ser electa vicepresidenta de la República, usted ha manifestado que se haría cargo de la parte social del gobierno. Y para esto hay que articular, uso yo también el término articular, hay que coordinar, ¿sí?, diferentes ministerios que tienen que ver con lo social. Yo ahí le hago una pregunta: ¿qué ministerios? Porque una vez me permití a un candidato a la presidencia hacerle un organigrama. Es decir, hay ministerios que producen, que generan ingresos, por ejemplo, energía y minas, petróleo, tenemos por allá comercio, abrir mercados en el exterior, etcétera, el Ministerio de Economía que administra el dinero, pero hay otros ministerios que consumen, para ponerlo en un término ojalá muy positivo. Estamos viendo el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Bienestar Social, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían los ministerios que usted podría trabajar ahí? Y de una vez le anticipo, primero, hay siempre, como quien dice, una especie de celo entre ministerios, no quieren colaborar, cada uno por su lado, y por otro lado que cuando se los une tampoco funciona porque muchas manos como que no cocina bien la colada, como suelen decir, ¿verdad?, las abuelitas. ¿Cómo manejaría usted estas dos partes? ¿Qué ministerios y cómo haría para que trabajen realmente en consenso? A ver, qué interesante pregunta, Washington, y es un poco como la Secretaría trabaja. La Secretaría de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil es una secretaría porque lo que hace es articula. Entonces, articulábamos la estrategia de desnutrición infantil con metas en conjunto que teníamos que gestionar con los distintos ministerios.
el MIES gestionaba el tema de educadoras, del bono, de los centros de desarrollo infantil. El Ministerio de Salud Pública gestionaba las revisiones prenatales, los controles de niño sano. De ahí teníamos articulación con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos también. Teníamos con educación, la educomunicación, el tema de reinserción escolar. Entonces, también teníamos con el MAC que trabajar en ciertas cosas. Entonces, lo que se pone y cómo se hace para que lo que tú dices no pase, porque además todos los ministerios tienen una priorización. En este caso, por ejemplo, la priorización del Ministerio de Educación es reabrir las escuelas, capacitar a los profesores, etcétera, y se quedan un poco relegadas de estas estrategias de articulación. Entonces, primero tienes que tener un ente que articule, que tenga el espaldarazo político para hacer. Ese es el número uno. Lo hicimos, lo hemos hecho. La Secretaría logró maravillosas cosas siendo una secretaría súper chiquita. Imagínate desde la vicepresidencia todo lo que se puede hacer. Y de ahí tienes que trabajar en lo que se llama una estrategia. Y es escribir toda esta estrategia de cómo vas a ir articulando y qué ministerio es responsable de cada uno de los pasos que tiene que dar. Eso es lo fundamental. Entonces, los ministerios saben lo que tienen que hacer. Hay un ente que hace, digamos, el control de que sí estén dando paso a paso. Y lo más importante es como Estado, como gabinete social, plantear justamente esas prioridades en las que vamos a trabajar todos, porque hay un trabajo específico de cada ministerio, pero hay otro trabajo articulado que tenemos que trabajar entre todos, y es una de las peticiones de Daniel, justamente trabajar en conjunto. La más difícil, Washington, pero ahí te digo, es la articulación entre el social y el económico. Y ahí hay que trabajar muy duro, porque tú puedes trabajar mucho en el social, mucho en el económico, pero luego tiene que haber justamente un cruce para el tema de mayor empleo, mayor productividad. Entonces, enfoque hacia el emprendimiento, por ejemplo, emprendimiento de mujeres. Entonces, hay que seguir trabajando, pero con articulación, pero con estrategias específicas para cada uno de los temas. Es decir, de lo contrario, se pierde en sus conocimientos administrativos, empresariales, para llevarlos a la función pública. Porque también ahí hay que incluir ejemplos cuando se necesita modificar una ley, perfeccionarla, crear leyes. ¿Quién creyera? Tantas leyes que tenemos, pero hay algunas que no son operativas. Entonces, y lo más difícil, en realidad, Washington, de paro ahí, no solo son las leyes pueden pasar. Ajá. Luego tienes que hacer el reglamento para que esa ley se pueda aplicar. Así es. Y muchas veces los reglamentos se quedan por años, pasaron las leyes, se quedan los reglamentos ahí años y años, y ya el reglamento no van con la ley. Entonces, son varios pasos que tienes que estar consciente que tienes que hacer. Entonces pasa la ley, luego el reglamento, luego revisar si el reglamento va con todos los ministerios para poder articular, que la estrategia sea una estrategia real que se pueda aplicar en territorio, porque yo te digo, hay un montón de leyes que fueron hechas hace años que lo que es una imposición de lo que los mandatarios pensaron que la gente necesitaba. Y eso tampoco funciona. Así es. A mí me ha llamado siempre la atención, y ya para concluir, María José, agradecerle, y estamos pendientes, vamos a estar pendientes, porque la próxima semana yo creo que es la recta final. En los Estados Unidos, allá no se habla de presidencia, allá se habla de administración. La administración Clinton, la administración Carter, la administración Trump. En la práctica, aquí en Ecuador todavía se cree que la presidencia y la vicepresidencia es política. No, política de Estado, sí, pero hay que saber administrar. Y en ese sentido, Daniel Noboa y María José Pinto, que proceden con experiencia personal y la juventud sobre todo. ¿Qué mensaje tiene María José para concluir esta entrevista para los amigos oyentes? Yo no quiero hacer esa pregunta de cajón que se suele decir, ¿por qué votar por María José y por Daniel Noboa? ¿Por qué el ecuatoriano tiene que pensar en sus hijos y en los nietos? Tal cual.
A ver, Washington, lo que yo siempre hablo y hablo cuando voy a visitar a la gente es que mi compromiso es yo ponerme al frente. Yo me pongo al frente, yo doy voz a los que no tienen voz, resolvemos las cosas de raíz, pero este nuevo reto, no podemos hacerlo solos, ni Daniel ni yo. Tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que trabajar de la mano todos los ecuatorianos para transformar este país a un país con más justicia, con más igualdad, con más empleo, con más seguridad, con más productividad. Todas esas cosas tenemos que hacerlo en conjunto. Nosotros vamos a estar al frente, nosotros vamos a trabajar por todos, sobre todo por mis hijos y por los de todos los ecuatorianos. Pero esto es un trabajo de todos en conjunto y ese es nuestro compromiso. Muchas gracias a María José Pinto, candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Acción Democrática Nacional ADN, en binomio con el presidente Daniel Noboa. Un abrazo, María José, a la distancia. Gracias. Un abrazo, un beso a todos los que nos están escuchando. Muy amable, gracias. Vamos entonces a la pausa comercial.